CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. CONADU al frente. Señoras y señores, muy bienvenidos a todos. Nos encontramos nuevamente aquí en este encuentro semanal que hemos dado en llamar CONADU al frente. Muy bienvenidos a todos. Aquí estamos para charlar en esta hora con diferentes profesionales sobre toda la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, con investigaciones y con el imprescindible recorrido por todas las universidades de todo el país y, por qué no, de afuera también, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos acá con Pablo Macía, como siempre. Les queremos decir que se pueden empezar a comunicar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como CONADU y en Twitter como @prensaconadu. Como les dije, está Pablo Macías, secretario de prensa de CONADU, aquí en la mesa, Luis Javier en la operación técnica y Mariana Fernández Camacho, productora y parte del equipo imprescindible de prensa de CONADU al frente. Bueno, nos pueden escuchar, Pablo, cada vez en más lugares, más lugares, sí, cada sí. vez en más lugares. Y eso está muy bueno para hacer llegar este mensaje semana tras semana. El saludo es para la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, para la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nos escuchan a través del sitio web de esas universidades. Para Radio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda, y también para la radio de Universidad de San Juan. Agradecemos también a todos los que descargan, los que bajan el programa del sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Ahora, entrevistas. La realidad nacional en CONADU al frente. Bueno, tenemos un programa lleno, ¿no? Bastante, con mucha información, así que vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a Martín Becerra. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por atendernos. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Martín es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también se recibió de magíster en Ciencias de la Comunicación. Es investigador independiente en el CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA. ¿Esto está bien dicho, Martín? Sí, correcto, sí. Bueno, a ver, queríamos charlar contigo esto que tiene que ver que, bueno, durante 2 años la Defensoría del Público Audiovisual, organismo fundamental para tutelar los derechos de las audiencias y de los usuarios, ¿no?, de los medios de comunicación, funcionó de manera acéfala muchísimo tiempo, sin un titular a cargo. Y en este marco, el pasado 26 de septiembre, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resolvió nombrar a Emilio Alonso como interventor temporario, sin consultas, sin audiencias y sin tampoco exhibir públicamente los antecedentes de este funcionario. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente esto sucedió y con un grupo de investigadores hemos presentado una queja ante los integrantes, ¿no?, de la Comisión Bicameral, diputados y senadores. Sí, también se sumaron organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales, internacionales, algunos medios de comunicación, ¿no?, manifestando esta preocupación. Sí, efectivamente, porque obviamente si hay algo que conspira contra el sentido común de por sí y obviamente contra el funcionamiento institucional previsto para la Defensoría del Público Audiovisual, es esto de designar a una persona sin siquiera exhibir los antecedentes que tiene para supuestamente demostrar su idoneidad y su competencia en la función que se le asigna. Con algo tan sensible, ¿no?, como es la opinión pública, entre otras cosas.
Sí, sí, porque se trata, bueno, vos lo decías al principio, es de tutelar los derechos de audiencias, de usuarios, de consumidores de medios, que es una apertura en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que lamentablemente, sí, desde noviembre de 2016, este organismo, que no es el único de tutela de derechos de usuarios y de la ciudadanía en general, también ocurre con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, está acéfalo y ahora sobre llovido mojado, acéfalo, pero además tiene esta persona a cargo de quien se ignora cuáles son sus antecedentes como para llevar adelante el organismo. Claro. ¿Qué tal, Martín? Pablo Macía, te saludo. Y en ese marco, digamos, la figura del ombudsman esta figura del ombudsman de la Defensoría del Público de Comunicación es transitorio. ¿Cuáles serían los problemas que tiene que haya una especie de interventor, ¿no?, puesto por el gobierno, digamos, ¿no?, sin el consenso de la comunidad? ¿Cuáles serían las funciones por las que tendría que estar velando, ¿no? Bueno, primero habría que un matiz. Esto no lo designó el gobierno, sino que lo designó la comisión bicameral, y la verdad es que ahí hay no solamente oficialismo, claro. O sea, hay sectores de la oposición que convalidaron esta designación. El oficialismo solo no tiene mayoría, claro, en la comisión bicameral. Lo mismo que ocurre en el resto del Congreso, o sea, para que las leyes salgan, sí, el oficialismo, el gobierno necesita el apoyo o de la abstención o de la distracción interesada de sectores políticos que se supone que no son oficialistas, pero que en los hechos actúan como si lo fueran. Y en relación a los efectos que esto tiene, bueno, erosiona aún más el ejercicio de una ciudadanía informacional, digamos. Se supone que estamos en pleno desarrollo de la sociedad de la información, pero justo los derechos de los usuarios, de las audiencias y de los consumidores están, por decirlo de alguna manera, bajo una sombra de bajo respeto y de baja intensidad a la hora de que el Estado se ponga a garantizar esos derechos, justamente al tener sin cobertura al organismo que la ley prevé que tiene que ocuparse de eso, ¿no? Y hablando de la ley, de esta ley tan controvertida de comunicación audiovisual, contanos, ¿cómo cambió el mapa de medios desde la llegada del macrismo al gobierno? Bueno, es un mapa que cambia continuamente, ¿no? No solamente, digamos, antes y después, ¿no? Pero ahora... Sí, claro, o sea, o sea, es un mapa que viene cambiando, pero que tiene como causas de esos cambios, hay varias, una de las cuales, importante, es el posicionamiento y las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en la Argentina, en un país, digamos, donde lo que haga o deja de hacer el gobierno nacional incide mucho en la estructuración del sistema de medios. Por ejemplo, hay grupos que ya mismo en diciembre o en diciembre de 2015, enero de 2016, implosionaron directamente fruto del cambio de gobierno. Ahora, hay otras causas que exceden largamente, digamos, las fronteras nuestras, que tienen que ver, para decirlo rápido, con la crisis de un modelo económico de funcionamiento de los medios tradicionales, que ocurre en todo el mundo, no solamente acá. Lo que pasa es que frente a esa crisis, digamos, lo que haga o deje de hacer el gobierno, un gobierno, o cualquier otro, tiene importancia. O sea, un gobierno puede atenuar el impacto de esa crisis, por ejemplo, en el despido de periodistas o en el cierre de medios, que provocan no solamente el despido y el desempleo de periodistas, sino que además desprotege a la ciudadanía de la existencia de voces, de puntos de vista en el espacio público,
o puede, como desde mi punto de vista ocurre en el caso argentino desde la asunción de Macri, acelerar, profundizar los caracteres más regresivos de esa crisis, potenciando el cierre de medios, concentrando la propiedad en muy pocos de esos medios y haciéndose el indolente frente a un tendal de despidos que, según el CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, desde antes, o sea, desde el último semestre de 2015, es decir, tomando el último semestre de ejercicio de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hasta ahora, hay más de 3.000 despidos. Claro. Sí. Claro. Y en junio el gobierno nacional desvinculó a 1/3 de la planta de Telam. Estás al tanto de esto, ¿no? Y bueno, Hernán Lombardi lo justificó, por supuesto, diciendo que había ganado el periodismo y los ciudadanos. De hecho, mandó un mail, una carta a los compañeros que quedaban trabajando, ¿no? Como diciendo que eran la nueva parte de la nueva agencia de noticias. ¿Qué implica este desguace, Martín, para los medios públicos? Yo diría que tiene una consecuencia en los medios públicos y en el ecosistema de medios en general muy profunda, porque la agencia Telam, después del cierre de la agencia DIN, el cierre de la agencia DIN se produjo el año pasado, era la agencia cuyos accionistas mayoritarios eran Clarín y La Nación, Claro, La Nación. que es un ejemplo lamentable, pero es un ejemplo que permite discutir fuerte la idea de que los únicos medios que cierran son los que estaban amparados por la pauta oficial del kirchnerismo, porque este no lo estaba, digamos, ciertamente. Insisto, era de Clarín y de La Nación, cerró, y entonces la agencia Telam, la Agencia Estatal de Noticias, era el único, digo yo, vehículo informativo que vinculaba a todo el territorio nacional, por lo tanto abastecía de información federal, con sus corresponsalías en las distintas provincias y ciudades, a todo el país y a medios de todo el país, a un precio accesible, de ese insumo que, al desguazarla como lo está haciendo la gestión de Lombardi, desprotege no solo a los trabajadores, por supuesto, de la agencia Telam, que quedan despedidos o quedan en la calle, no solamente un activo que en la Argentina, si yo no recuerdo mal, la agencia Telam debe ser del año 45 de la presidencia de Farrell, o sea que viene de lejos, ¿no? Construyendo a los tumbos, en muchos casos, con las idas y vueltas que ha tenido en nuestra historia, pero ha construido, digamos, una posición en el sector de las agencias de noticias, y esta decisión, insisto, desguaza ese activo estatal y rompe una conexión informativa vital para nuestro país. Martín, en ese marco, ¿no? Dos preguntas. Una, por lo que estás manifestando, bueno, se vuelve a concentrar no solamente en pocas manos los medios de comunicación, sino que también la información que intentaba ser federal y que tenía que ver con el desarrollo de contenidos en todos los puntos del país, y fundamentalmente, ¿no?, 1/3 de esa información vinculada a la sociedad civil, bueno, se ve claramente obturada, ¿no? Y te quería preguntar en ese marco, ¿cuál es tu impresión sobre el rol que las universidades podían desplegar en ese contexto y cómo está la situación, o si ves que tiene alguna función, digamos, para desarrollar y cómo se está haciendo, ¿no? Sí, bueno, digamos, las universidades, sobre todo las universidades públicas en nuestro país, proveen, obviamente, desde conocimientos, insumos de discusión para el espacio público, recursos que me consta, por mi experiencia cotidiana, los legisladores utilizan a la hora de tomar decisiones, o los partidos políticos, u organismos estatales en algunos casos, con algunos gobiernos más, con otros menos, y es cierto que durante la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a partir del año 2009, las universidades
tuvieron apoyo estatal económico para equiparse, sobre todo el equipamiento en laboratorios de radio, de televisión. Esa ley le atribuía a las universidades, el kirchnerismo la verdad que eso lo hizo bastante mal y desprolijo para variar, le atribuía a las universidades autorizaciones y bandas de frecuencia para que tuvieran emisoras de radio y de televisión. Eso también tuvo sus idas y vueltas, pero en general funcionaba. Las universidades, que a su vez, lo digo como autocrítica, no como autocrítica porque yo no participé de ese proceso, pero sí, digamos, participando desde hace muchos años de la vida universitaria, tenemos tiempos que no siempre son los más adecuados para responder al corto plazo, y entonces no siempre esa inversión se tradujo efectivamente en canales de televisión o en emisoras de radio funcionando. A veces el letargo fue mayor, en otros casos sí, de hecho hay emisoras universitarias que están funcionando y radios universitarias funcionando, y creó capacidades en muchos lugares, incluso de la Argentina, donde si no fuera por esa inversión estatal, esas capacidades no existirían. Pero bueno, desafortunadamente la desinversión, yo diría desde el 83 y hasta ahora, sin antecedentes, el de financiamiento sin antecedentes que hace el gobierno nacional al sistema universitario, también golpea en la, digamos, regularidad o la estabilidad de esas iniciativas, y me consta que en muchos casos están con problemas objetivos económicos para funcionar, ¿no? Claro. Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer haberte recibido aquí en Conado al Frente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les recordamos entonces las vías de comunicación, siempre a través de las redes sociales, por Facebook, Conado, y por Twitter, @prensaconado. Vamos a hablar ahora con Pablo Antonini, el expresidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias Argentinas. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, Farco fue, hablamos hace un ratito con Martín Becerra sobre todo este tema de la designación de Emilio Alonso en la Defensoría del Público Audiovisual, y sabemos que Farco fue uno de los primeros espacios en manifestarse en contra de esta designación prácticamente a dedo de esta persona. Contanos un poco. Sí, hay como distintos planos de la cosa. El primero tiene que ver puntualmente con el hecho y con un episodio más donde ya estamos acostumbrados a que los adalides del republicanismo fuercen las normas, inventen cosas, saquen de la galera con procedimientos a veces incluso hasta grotescos, desprolijos, hasta uno piensa hasta podrían hacerlos más prolijamente con los mismos perversos fines, pero ni siquiera se toman esa molestia. Digo, hablamos de porque lo que se designa la Defensoría del Público es una virtual intervención, ni siquiera es un nuevo defensor. Claro. Lo hace luego de conformar una comisión, un espacio que es importante, que la ley no lo previó de casualidad, porque en un esquema de funcionamiento ideal de la ley, y recalco esto porque la ley en muchos de sus principales tramos sigue vigente, pese al decreto 267 y los demás, esa comisión es como el espacio de control legislativo de la aplicación de la ley. Debió estar conformada en el mes de marzo, se conformó recién ahora, debería ser el lugar, la caja de resonancia donde se puedan ir a hacer muchos de los planteos que permanentemente venimos haciendo sobre el fomento, que no se cumple, sobre un montón de cosas, y bueno, se conforma la comisión a los ponchazos, y una de las primeras medidas de la comisión es el mamarracho este. Entonces, por un lado tenemos el procedimiento así tan amañado, que interviene un organismo que se las estaba arreglando para funcionar, pese a la cefalía, pese a que nunca se había nombrado un sucesor o sucesora de Cintia Ottaviano, pese a las
enormes restricciones que implica para cualquier organismo funcional así, se las estaba arreglando para cumplir con su función, lo estaba haciendo bien, porque la verdad es eso, con el esfuerzo de sus trabajadores, que digo, también podrían haberse dedicado a hacer la plancha, amparándose en la cefalía, y la verdad es que nunca dejaron de hacer cosas, nunca dejaron de estar cuando desde las redes de medios populares les pidió ayuda, consulta, asistencia, así como de cumplir otra función importantísima que les otorga la ley, que es la de receptar denuncias, emitir pronunciamientos respecto a los contenidos. Y por otro lado, ese es un plano concreto, y por otro lado, un capítulo más de todo un debate que hace a las políticas de comunicación que estamos padeciendo por parte del gobierno, a esto de los capítulos de la ley que no derogamos porque queda feo ante las IDH y ante los lugares en los que en su momento se manifestaron las quejas internacionales por los decretos que desguazaron la ley. La respuesta del gobierno fueron, no, pero fíjense que nosotros todo esto lo mantuvimos vigente, que vamos a discutir democráticamente un nuevo proyecto y en la práctica se transforma en un permanente remo para que lo que está escrito y vigente se cumpla, mientras, por otro lado, se aprueban posibilidades de megafusiones como las de Cablevisión y Telecom, digamos. Están entonces esas dos cosas atravesando esta problemática, la situación puntual de la Defensoría del Público y la política de comunicación de este gobierno en relación a los jirones supervivientes de la Ley de Comunicación Audiovisual, donde nosotros damos cada una de las peleas. Porque entendemos que lo que estamos defendiendo cuando defendemos la Defensoría del Público, la vigencia de los FOMECA, los fondos de fomento para medios comunitarios y otra cantidad de cosas que siguen escritas ahí, es justamente es una política pública de comunicación que necesitamos que en la medida que se pueda se la haga valer, y que además, insisto, sigue siendo ley. ¿Qué tal, Pablo Macía? Vos hacías mención a los fondos del FOMECA, ¿no? Que es una parte de la ley que todavía sigue vigente, pero ahí mismo también ustedes están desarrollando una lucha porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando con respecto al FOMECA? Bueno, los FOMECA es otro tema del que debería haberse preocupado esta comisión bicameral de haber existido en tiempo y forma. Es una reasignación de un impuesto, el gravamen a la comunicación audiovisual, que es un impuesto que pagamos todos los meses todos los medios de comunicación, desde el operador de cable más grande hasta las radios comunitarias legalmente inscriptos, que es un proporcional a nuestra facturación, que no es un impuesto chiquito, porque como te digo, lo pagan varios de los que facturan mucho. El año pasado recaudó cerca de 3.100 millones de pesos, y hay una parte de la ley que agarra y reparte la recaudación de ese impuesto. Entonces le asigna el 25%, se lo asigna al INCA, el 28% al propio ENACOM, es lo que sostiene el organismo de aplicación, el 20% a Radio y Televisión Argentina, el 10% al Instituto del Teatro, el 5% precisamente a la Defensoría, el 2% al Instituto de la Música y el 10%, o sea, 1 de cada 10 pesos que ingresan al Estado Nacional en concepto de ese impuesto, debería ir al fomento de medios comunitarios y proyectos de comunicación de organizaciones sin fines de lucro, de pueblos originarios o de frontera. Bueno, eso, como decimos, sigue vigente, pero en la práctica es complicadísimo que se cumpla, se subejecuta rechazando masivamente proyectos mediante argucias, no convocando los concursos. En este momento estamos peleando por cobrar los concursos 2017, tenemos noticias de la apertura de los concursos 2018, se deben cerca de 35 millones de concursos ganados en 2014, 2015, así que sí, digamos, ese es otro aspecto que donde el Estado está incumpliendo con la ley, y sobre el que, como vos decías, venimos dando una lucha permanente. Recientemente, la semana pasada, no la anterior, luego de una nueva movilización y un agite muy importante por redes sociales y de haber llevado esta problemática a todos los espacios que pudimos, incluida la propia Defensoría del Público, el Congreso y demás, y llegamos a una especie de acuerdo respecto a pago de algunas deudas con plazos por lo menos exigibles. O sea, todavía no tenemos nada, lo que tenemos son plazos que bueno, que es más que lo que teníamos antes.
pero bueno, a medida que se acerquen esos plazos veremos si esto se cumple o no. Pero la realidad es que es eso, que algo tan básico como el cumplimiento de una ley vigente se transforma en un remo, en algo que requiere de movilización. Bueno, hoy nos enteramos de nuevos despidos en el ENACOM, con lo cual encima los trabajadores y trabajadoras que deben garantizar el cumplimiento de ese derecho también son menos. Sí, 40 personas, ¿no? Echaron y hay 100 probables antes de diciembre. Eso es lo que se habla, ya Sí. hubo despidos antes en el organismo. Entonces, la verdad que es un panorama muy complicado y a nosotros nos interesa mucho destacar desde las redes de medios comunitarios que hemos logrado dentro de nuestras diversidades y distintas identidades trabajar bastante de conjunto este último tiempo, que no es una pelea sectorial esta. Cuando uno pelea por los fondos que le corresponden a los medios comunitarios o por la vigencia de la Defensoría del Público o contra la megafusión de Cablevisión y Telecom, no está dando una pelea sectorial, ni es un problema de comunicadores y comunicadoras, ni del mundillo de los que estamos en esto. Es algo que atraviesa todas las demás problemáticas. No hay manera de implementar un plan económico como este si no es con un esquema comunicacional como el que estamos soportando. No hay manera de lograr, pese a todo lo que está sucediendo, todavía algún consenso en distintos sectores de la sociedad si no es con una agenda férreamente establecida y cerrada, que nos tenga entretenidos con estupideces o con pavadas o estigmatizando a determinados sectores y dirigentes y a la vez cubriéndole la espalda a quienes hoy están administrando, y con una serie de dispositivos que están mostrando mejor que cualquier manual el inmenso valor estratégico de la pelea comunicacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de pelear por una comunicación democrática, decimos, guarda, que esta es una pelea que incide directamente en las peleas sindicales, porque parte de ese dispositivo comunicacional tiene mucho que ver con estigmatizar al sindicalismo, por ejemplo, y a las luchas de los trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con cualquier agenda de lucha del pueblo argentino, tener medios democráticos y plurales, o tener, como tenemos ahora, una virtual cadena nacional oficialista capaz de blindar acciones de gobierno y de invisibilizar las luchas de quienes están queriendo plantear otra alternativa. Pablo, clarísimo esta última parte, no es solo un conflicto gremial con los trabajadores, sino que es cercenar el derecho a la comunicación que tiene la ciudadanía, ¿no? Y la audiencia. En ese marco te quería consultar, ¿no? Con respecto a la ley de servicios de comunicación, ¿cómo quedó conformado a partir de este nuevo gobierno ese anhelo, ¿no? de un 33% de comunicación elaborada y desarrollada desde la sociedad civil, ¿no? Digo, claramente ha retrocedido mucho por lo que estabas diciendo, pero bueno, ¿cuál es ese panorama? Digamos, ¿cómo digamos, la ley cuando implementaron el decreto, derogó esa parte de la ley, o me imagino los problemas? Es otro capítulo de esto mismo que estamos hablando, que quedó conformada, como lo dijiste al principio, como un anhelo. Claro, sigue siendo un anhelo. La verdad es que justamente ese es otro capítulo de la ley que en la letra no fue alterado por los decretos, pero que en la práctica sigue sin implementarse. Nosotros, en este caso, hay que decirlo, acompañado con la implementación incompleta de la ley que tuvimos los años anteriores. Nosotros llegamos a diciembre de 2015 con una situación donde en los lugares donde hay disponibilidad de espectro, mayormente sobre todo en radio y en algún caso, pero también pocos de televisión, tenemos medios comunitarios con licencia. Quedó sin concursar muchísimo, y en las llamadas zonas de conflicto, los lugares donde es más complicado porque hay que meter un bisturí, porque está saturado el espectro, seguimos con los mismos permisos provisorios que tenemos en el año 2005. Las radios comunitarias. Entonces,
obviamente para garantizar ese 33% hay que ordenar esas grandes franjas de espectro, llamar a nuevos concursos. La ley preveía una normalización que no se llegó a hacer y que ahora este gobierno anunció que iba a empezar a hacerla, así que estamos también muy atentos a cómo se haga. Pero en la práctica no, digamos, somos los que estábamos, algunos menos, porque los tarifazos y la situación económica han hecho caer y cerrar algunas radios, y otras han sido clausuradas por este gobierno, que es otra novedad que nos trajo la etapa, una serie de normativas que le da unas facultades muy amplias para cerrar y declarar ilegales emisoras, como en el caso de nuestros compañeros socios de Farco, de FM Ocupa. Y algunas que pese a este panorama tan adverso han abierto y se han animado a iniciar proyectos, pero que no tienen ninguna clase de legalidad, ni siquiera los permisos provisorios o el reconocimiento AFCA de 2014 con el que quedamos nosotros. Entonces, tenemos la letra, pero no tenemos en la práctica ningún tipo de sustento ni de apoyo. Igual, nosotros esto de tener la letra lo defendemos, creemos que es mejor, siempre estás en mejor posición para reclamar que se cumpla una ley vigente que para reclamar, como lo hacíamos antes, desde la clandestinidad, la legalidad. Pero la realidad es que, bueno, lo que está escrito no se cumple, y peor todavía, ni siquiera se cumple con la promesa que el gobierno le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el argumento con el que se defendió, ustedes si recuerdan, cuando ellos descuartizan la ley por decreto, lo que dicen es, en 180 días vamos a sacar una ley nueva, consensuada, democráticamente debatida con todos los sectores, igual que la anterior. Armaron una comisión al respecto, sacaron un decreto, lo anunciaron en conferencia de prensa, el jefe de gabinete, el entonces ministro de Comunicación, fueron y dijeron eso a la Comisión Interamericana, no, sí, está bien, esto no es muy prolijo, pero es provisorio, vamos a... Eso fue en diciembre de 2015, apenas asumido el nuevo gobierno, estamos en octubre ya de 2018, y esa comisión se fue demorando, después sacaron con 4 decretos más, volviendo a prorrogarle los plazos, llamaron rondas de consultas que fueron una payasada y a hacer aportes por Twitter, si recuerdan, equivalente a Twitter, que se podía debatir con un máximo de 300 caracteres. Entonces, esa situación que iba a ser provisoria se transformó en permanente. Y mientras tanto emparchan, sacan decretos, resoluciones, normativas, leyes cortas y cosas que les permiten garantizar sus negocios sin meterse en el problema que le supondría tener una sociedad nuevamente debatiendo sobre la comunicación, que yo creo que es lo que han demostrado, lo que se ha demostrado que tiene un poder muy fuerte y no es un escenario que decidieron no tener. Nosotros estamos hablando que, excepto que se defina como necesario por alguna razón, ellos no quieren debatir una nueva ley porque le temen, no al resultado de ese debate, yo creo que tienen los números parlamentarios, ponerle que les dieran para sacar una ley a medida, pero la sola instalación de ese debate en la sociedad, el solo hecho de volver a un escenario donde en las sobremesas y en algunos espacios se empiece a debatir quiénes son los dueños de los medios, por qué es importante regularlos, por qué es importante justamente que existan espacios como la Defensoría del Público, donde las audiencias puedan buscar ayuda y tener asistencia para defenderse de determinadas cosas. La sola existencia de ese debate, aunque en el Congreso lo ganen, les jode. Ya los pone en evidencia, claramente. Exacto. Entonces, nosotros estamos evaluando que no lo quieren dar por eso directamente, y por eso lo patean como vienen haciendo. Pablo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la comunicación. Hasta luego. Un abrazo. Pablo Antonini, presidente de Farco, aquí en Conado al Frente. Le damos la bienvenida a Gastón Alfonso. Él pertenece a la Junta de ATE en el Ministerio de Salud y es uno de los organizadores de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública que se va a realizar el próximo jueves en la Plaza de Mayo. Bienvenido, Gastón. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarnos. Buenas noches a todos. Bueno,
En septiembre, ahora, hace unos días, nada más, se publicó en el boletín oficial que el Ministerio de Salud, entre otras instituciones y entidades del Gobierno Nacional, que el Ministerio de Salud dejaba de existir como tal y pasaría a ser una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo. Este jueves se va a realizar una marcha federal en defensa de la salud pública desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo. Contanos qué significa la eliminación de esta aberración que ha hecho. Claro. Reducir a una secretaría, un ministerio tan importante. Lo escuchaba los otros días a Ginés González García, que entre tantas cosas decía que reducirlo a secretaría no implicaba reducir necesariamente gastos. Sí, eso tiene que ver más que nada con todo el impacto de lo que produce, porque el mismo fin de semana que ellos debatían a ver si modificaban el Ministerio de Secretaría o no, los mismos funcionarios nos llamaban a nosotros para saber qué medidas íbamos a hacer, o sea, preguntándonos qué medida íbamos a hacer cuando la decisión aún no estaba tomada. Después, bueno, le comunican al doctor Rubinstein la decisión de pasar a ser secretaría, que él también al otro día nos llama a ambos sindicatos, OPCN y ATE, donde nos manifiesta que no se iba a modificar la estructura, que iba a seguir funcionando igual, de que iba a hacer un montón de cosas, pero también entendemos que él presentó la renuncia, y la renuncia él nos decía que no iba a estar, no la iban a tomar, pero nosotros teníamos conocimiento que en 60 días él se iba a ir. Entonces no daba garantías a todo lo que ellos proponían de que iba a ser en un marco de seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras. Y que más allá de eso, con todas las políticas a nivel nacional de salud, que se iban a poder implementar los programas, de que se iban a poder... Cuando ellos 10 días antes habían pedido una reducción del 30% del presupuesto a todo el ministerio, y directamente le redujeron el 30% a todo el ministerio, o sea, programas, direcciones, personal, porque tenían que contratar personal y personal que directamente no se va a contratar. O sea, hicieron una modificación del 30% del presupuesto del ministerio 10 días antes de tomar la decisión de pasar del ministerio a secretaría. Están los chicos sin vacunas, hay personas mayores y pacientes crónicos sin medicamentos que antes los tenían y ahora no. Se promulgó la resolución 268 de este año que modifica el circuito administrativo de otorgamiento de pensiones a los discapacitados. Se ha puesto también en muy malas condiciones el proceso, todo este proceso, y se ha vulnerado todos estos derechos, ¿no? Sí, también hay algo que por ahí no se dio a conocer, que tiene que ver con el 31 de agosto, dejaron de las contrataciones por a nivel universidad, dejaron de funcionar y pasaron a unas contrataciones nuevas, de los cuales había más de 500 trabajadores a lo largo de todo el país, a los cuales ellos volvieron a contratar nada más que a 300. Y esto es muy grave porque estos trabajadores, no estamos hablando de personas que son que están directamente en una oficina, sino que estamos hablando que son trabajadores y trabajadoras que están directamente en el territorio. Claro, son los que van con los camiones sanitarios, son los que van con los trenes, son los que van a los operativos de salud verdaderamente donde se necesita. Y muchos de estos trabajadores estaban en el ministerio desde hace 7, 8, 9 años, y ellos en una cuestión de criterio, de poner un criterio, algunos no tenían el secundario pero estaban cursando el cine, y hay ejemplos que terminan a fin de año y directamente decidieron no hacerle la contratación porque no tienen secundario, o personas que son extranjeras, que están haciendo los trámites de nacionalidad hace 3 años, y les mostraron los papeles todo, y sin embargo no los volvieron a contratar. Se dejaron afuera un montón de personal que verdaderamente trabaja donde hay que trabajar, cerca de la gente, porque la gente no se acerca a los centros de salud, sino que muchas veces hay que ir con los cooperativos hasta los lugares, porque sencillamente no tiene para trasladarse económicamente, o porque la gente necesita que se trasladen directamente hasta el lugar. Gastón, ¿qué tal? Pablo Macía, ¿no? Esto que contás, ¿no? Terrible porque, digo, las tareas del ministerio, digamos, no son también de promoción de la salud, de prevención, una serie de cuestiones vinculadas al territorio, ¿no? Que bueno, se ven claramente desmanteladas con estas políticas, ¿no? Queríamos preguntarte también con respecto a
las políticas públicas vinculadas a la denominada cobertura universal de salud, ¿no? Que el gobierno intenta implementar, pero que bajo las condiciones de ajuste estructural parecen más que nada como un eufemismo, ¿no? ¿Qué significa esto que está planteando? Obviamente con eso, esa es la propuesta de ellos desde el año 2016. Lanzaron primero una determinada CUS, en la cual ellos, a medida que la empezaron a discutir y en base a las críticas que se empezaron a hacer de los distintos sindicatos, de distintos profesionales, de las personas que verdaderamente representan a la salud, bajo todas esas críticas ellos empezaron a decir, lanzaron un carnet, que todo el mundo iba a tener un carnet, y hablaban de un sistema de historias clínicas federal, en el cual ahora los únicos lugares que tienen historia clínica son la ciudad de Buenos Aires, Guaymallén, Mendoza. Nunca se puede interactuar entre esas historias clínicas a nivel federal porque necesitan a nivel de tecnología un montón de cosas. Ellos presentaron desde esos avances de historias clínicas a nivel federal hasta los carnets que ellos mismos decían que iba a tener cada persona, que tampoco esto tiene que ver con identificar a todos los argentinos y que estén bajo un sistema de salud y empezar a hacer esa discriminación a los extranjeros, de empezar a cobrar a los extranjeros. O sea, se empezaban a dar un montón de cosas y bajo esas discusiones después aparece el ministro Rubinstein, en el que él hace una modificación de la CUS que empieza a implementar otras cosas, ejemplos de Costa Rica, de México, en lo cual tampoco da garantías de una verdadera política de que puedan cubrir todos los gastos que hoy prestan los distintos hospitales municipales, provinciales o nacionales, esa cobertura que tiene cualquier habitante del suelo argentino, porque estamos hablando de cualquier persona que puede atender a un centro de atención pública y gratuito y sin que no te tengan que cobrar un bono porque sos extranjero. Ellos no dan garantía de eso, el financiamiento lo quieren hacer a través de la CUS a nivel internacional. Ellos hablan de esto de unificar redes, de una determinada solución básica, pero no tiene garantía, porque verdaderamente cuando uno los lleva al ejemplo, se da cuenta que van a empezar a cobrar determinados servicios en los hospitales públicos, y ahí es donde se empieza a tergiversar todo lo que tiene que ver con lo que dicen ellos, con lo que se puede aplicar en la verdadera realidad, en la atención primaria, en la atención secundaria, a nivel nacional. Bueno, queremos que nos recuerdes el tema de la marcha, esta que se va a realizar el jueves, para que se lo recuerdes a toda la audiencia, Gastón. Por ahí, para mencionar, al margen de la marcha, algo importante, que es cómo en agosto se discutía a nivel ministerial y a nivel nacional todo lo que tiene que ver con la lucha del aborto, ¿sí? Y esto tiene un verdadero impacto en lo que tiene que ver con la política sanitaria y tiene que ver con la discusión que llevaban adelante las compañeras, porque esta modificación del Ministerio a Secretaría también perjudica parte de todo lo que fue ese proyecto de ley y parte de ese proyecto que se sigue discutiendo aún hoy y se sigue luchando. Porque estamos hablando de la educación sexual, porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, por las garantías que debe tener cada mujer si quiere ejercer el aborto, y que los hospitales públicos o donde el lugar donde se atienda tenga las garantías. O sea, todo ese proyecto, cómo pasamos de discutir eso en agosto a directamente desaparecer la figura del ministerio. Eso es algo que hay que mencionar, cómo cambia el panorama de un mes al otro en las políticas que son hoy. Bueno, entonces el jueves se va a realizar esta marcha en defensa de la salud pública desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo. ¿A qué hora es la convocatoria? La convocatoria es a las 13 horas en Moreno y 9 de julio. Perfecto. Se va a caminar hacia Avenida de Mayo y por Avenida de Mayo va a terminar en la plaza. En plaza. Se va a leer un documento que lo va a leer Nora Cortina, Estela de Carlotto, y en el que van a participar todas las distintas organizaciones, universidades, organizaciones sociales, sindicales, gremiales. La adhesión está firmada por más de 350 organizaciones. Sí, de hecho nosotros vamos a participar, como lo hicimos también en el abrazo al ministerio, ¿no? Estamos muy fuertemente comprometidos con esa lucha. Bien, así que ahí estaremos el jueves, entonces, en esta marcha por la defensa de la salud pública. Gastón, Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la difusión y los esperamos a todos para poder difundir esta lucha que llevamos entre todos los agentes y trabajadores de la salud. Abrazo. Un abrazo grande.
Bueno, y de esta manera, Pablo, llegamos al final, un programa cargadísimo. Muy nutrido. Muy nutrido para empezar esta semana y, por supuesto, para reencontrarnos la próxima, como siempre, en esto que es Conadu al frente. Gracias, Pablo. Gracias, Mariana, en la producción y gracias, Luis Javier, en la operación técnica. El encuentro será la próxima semana. Chao.